La leyenda de Shen Li, por Yu Fei Sheng, capítulo 37. Shen Li miró fríamente a sus adversarios. Toda la aura de los tres hombres del templo exudaba una intención asesina. Sus dientes como colmillos se mostraban a través de sus bocas abiertas, mientras la saliva se acumulaba y bajaba por sus labios, creando manchas húmedas en el suelo. Shen Li miró al hombre del templo, que agarró la hoja de su lanza antes. La herida en su mano ya se había curado, hasta el punto de que su herida ya no era visible. Era monstruoso, como el zorro con cola de escorpión que ella decapitó cerca de las ruinas. Shen Li supo que atacarían pronto cuando sintió el cambio en el aire. Su lanza de plata con borlas rojas se sacudió y de repente voló y atacó al hombre en el medio. Dio un grito de alarma, pero fue inútil. El ataque fue imposible de esquivar y fue apuñalado en pleno rostro. Él extendió la mano para tomar la lanza. Shen Li no estaba dispuesta a dejar que lo agarrara como antes. Esta vez estaba mentalmente preparada, así que cuando él alcanzó, inmediatamente dio un salto mortal hacia adelante y giró su cuerpo para chocar contra él. Esto lo tomó por sorpresa y le permitió atacar fácilmente, así que ella agarró su lanza y le empujó hacia adelante con la intención de cortarle las piernas. Aunque usó toda su fuerza para golpear, no logró cortarle las piernas. Todo lo que escuchó fue un sonido metálico sólido cuando su lanza vibró por el impacto. Las vibraciones eran tan fuertes que casi le rompieron la piel de la mano. Era inimaginable para Shen Li que, a pesar de usar toda su fuerza, su lanza no pudiera atravesarla. La había acompañado a través de decenas de batallas, a través de océanos y tierras, y nunca antes le había fallado. En este estado de shock, dio una voltereta hacia atrás, retirándose a una distancia segura con la lanza al frente, cubriendo la mitad de su rostro. Para ser justos, la lanza se hizo originalmente para apuñalar, y no tanto para cortar y rebanar. Sin embargo, Shen Li la había usado durante tanto tiempo que se había envuelto con su poder mágico y se volvió extrañamente fuerte, y más de ser capaz de solo apuñalar. De hecho, el eje de su lanza incluso podría usarse en el lugar de la hoja de una espada para decapitar a una persona. Pero ahora podía ver una pequeña muesca en el borde de la hoja. Los otros dos no esperaron a que Shen Li ordenara sus pensamientos. La flanquearon por ambos lados antes de abalanzarse sobre ella como perros salvajes hambrientos. Quería ganar algo de tiempo para pensar en una estrategia para derrotar a los hombres, así que saltó y se subió a una viga fuera de su alcance. Todavía no había pensado en un plan cuando una silueta saltó aún más alto. Extendió la mano para golpearle la cabeza, pero ella la esquivó con una ligera inclinación de su cuello. Ella le agarró su mano y puso poder mágico en su agarre. Un fuerte crujido salió de su mano cuando cada hueso se rompió. Levantó la cabeza y lanzó un fuerte grito, dejando su centro desprotegido. Shen Li agarró la abertura y clavó su lanza en su estómago, pero los músculos duros le impidieron apuñalar profundamente. Ante esto, Shen Li también gritó y rayos de luz brillaron desde su lanza. Aumentó en intensidad hasta que atravesó el pecho de su oponente y este explotó, lloviendo carne y sangre sobre el suelo. Ella empujó el resto de su cuerpo hacia abajo, tirando de su lanza mientras lo hacía. Cayó como una roca, estrellándose contra la pared antes de caer al suelo y dejando un cráter a su paso, finalmente muerto. Shen Li estaba jadeando por aire, pero había logrado sacar a un hombre. Antes de que pudiera recuperar el aliento, los dos hombres de abajo saltaron a su posición, uno a cada lado de ella. Levantó su lanza a tiempo para bloquear un ataque de uno, pero fue golpeada por el otro. La fuerza detrás del golpe fue tan poderosa que salió disparada de la viga y cayó al cráter del primer hombre muerto. Los dos saltaron y aterrizaron con un ruido sordo en el suelo, levantando una enorme cantidad de polvo y escombros en el aire. No podían ver a Shen Li, ya que estaba completamente oscurecido, por lo que tuvieron que caminar hacia un lado para mirar dentro. Una luz roja brilló entre los escombros. Antes de que ninguno de los dos pudiera reaccionar, la lanza de Shen Li atravesó el ojo de uno, matándolo. Se quedó muerto con la hoja sobresaliendo de la parte posterior de su cráneo. Shen Li le había cortado la cabeza por la mitad cuando movió su lanza
hacia un lado para liberarla. El polvo se dispersó cuando su cuerpo arruinado cayó al suelo. No había heridas visibles en el cuerpo de Shen-Li, pero había hebras de sangre que se arrastraban por su frente hasta llegar a sus labios. Sus ojos estaban fríos e inyectados en sangre. Se limpió la sangre de los labios con su brazo, susurrando para sí misma mientras lo hacía. Eso realmente dolió. Solo había recibido un golpe, pero le dolía todo el cuerpo, como si tuviera las articulaciones rotas, e incluso respirar era difícil. Era difícil creer que 3 hombres desconocidos pudieran forzarla a una posición tan terrible. Dio un paso adelante y miró al último hombre del templo que quedaba de pie. Con el sabor metálico de la sangre en su boca dijo: «Ya que quieres pelear, prepárate para pelear hasta tu último aliento». Dejó escapar un rugido que resonó en el salón. Todo tembló. Incluso los ladridos de las paredes se derrumbaron. Los músculos de su cuerpo se ondularon a medida que se expandían. Pasó por encima de su compañero muerto y se lanzó hacia Shen-Li. Ella no trató de esquivarlo, ya que había predicho su movimiento, sino que saltó y apuntó la punta de su lanza a su cabeza, con la intención de atravesarlo desde arriba. Sin embargo, él hizo un movimiento inesperado al bloquear la lanza con su brazo, permitiendo que se hunda en su carne. Pero el ataque no pareció lastimarlo en absoluto. Con su mano libre, golpeó en la cara a Shen-Li, pero ella se apartó justo a tiempo. Ella fusionó su poder en su mano y lo obligó a retroceder. El viento resultante de sus 2 fuerzas opuestas sacudió el templo y los ladrillos. Shen-Li se dejó caer al suelo con la mano, sosteniendo su cuerpo, y levantó la pierna en el aire como una tijera. Ella lo envolvió alrededor de su cuello y lo giró hacia un lado, estrellándolo contra la pared. La construcción de piedra se derrumbó por el impacto, revelando una habitación oculta detrás. Una persona, vestida completamente de verde, con un aire extraño a su alrededor, se paró detrás de la pared, mirando la escena de la batalla de Shen-Li. El hombre musculoso se estrelló contra la pared sacudiendo la cabeza antes de ponerse de pie. El hombre de verde le dio una patada derribándolo. Shen-Li miró la cara del hombre de verde como si estuviera mirando a un espíritu maligno. «Así que tú eres el que mueve los hilos. Tú estás incriminando el reino de los demonios. ¿Por qué estás haciendo esto?» «¿Incriminar?», dijo el hombre de verde, mientras se movía en las sombras. Shen-Li no podía verlo claramente, pero su voz sonaba familiar. «Realmente no puedes llamarlo así, y no estoy incriminando a nadie». Shen-Li frunció el ceño. Estaba a punto de ir tras de él y exigir respuestas cuando el hombre, que había sido derribado antes, finalmente se levantó. Rugió mientras sacudía los escombros de su cuerpo. Esto era realmente luchar hasta el último aliento. «Una persona problemática está a punto de llegar, así que perdóname por no quedarme a mirar al rey del cielo azul por más tiempo». Shen-Li se quedó mirando las facciones y sombras en su rostro mientras se alejaba. Él le recordó a alguien y de repente pensó en la persona que lideró el ataque esa noche en el patio de Xingyun. ¿Cuál era su nombre? Fu Sheng. Fu Shengmen. Pero ¿cómo fue eso posible? Una persona ordinaria no debería seguir viva. Shen-Li estaba ansiosa por perseguirlo, pero el tipo caído de antes bloqueó su camino. Sus ojos estaban llenos de malicia fría mientras rugía. «¡Prepárate para morir!». Solo pronunció estas 3 palabras antes de que Shen-Li le cortara los ojos con su lanza. Rápidamente saltó lejos de él, queriendo ir hacia Fu Sheng. Ella quería capturarlo sin importar qué. Sin molestarse en mirarla, Fu Sheng agitó tranquilamente la manga en su dirección. Shen-Li no notó nada extraño al principio, pero unos segundos después, su visión se volvió negra y su cuerpo se congeló cayendo al suelo. El último hombre del templo saltó hacia Shen-Li y procedió a golpearla en su abdomen con ambos puños, como si estuviera tratando de destrozar sus órganos internos. Hecho esto, la levantó por el cuello, tratando de estrangularla hasta la muerte. Shen-Li miró la espalda de Fu Sheng, mientras desapareció gradualmente de la vista. Una sensación de impotencia se apoderó de ella mientras soportaba el ataque.
A pesar de su alta tolerancia al dolor, la sangre brotó de su boca y se derramó, tiñendo de rojo las manos de su atacante. ¿Qué está pasando aquí? Una voz extremadamente fría sonó desde la entrada del salón. El hombre del templo se volvió y vio una figura vestida de blanco junto a la entrada. Rugió y usó a Shen Li como arma, arrojándola al recién llegado. Shen Li no tenía control sobre su cuerpo, pero no sufrió heridas a pesar del lanzamiento. Era como si una mano le estuviera sujetando la espalda, apartando el impulso de ella, mientras giraba hacia la entrada. Cuando pudo volver a ver con claridad, ya se había acomodado en el abrazo de Xingxi. Shen Li tuvo un pensamiento extraño cuando vio la ropa manchada de sangre de Xingxi. Ella estaba constantemente manchando su ropa, ¿no? Afortunadamente, ella no tendría que ayudar a lavarlos esta vez. No fue más problemático que matar al Yao Shou. ¿Cuántas heridas recibiste? Su tono era bajo y su voz llena de ira, un tono que Shen Li nunca había escuchado antes. Shen Li negó con la cabeza. El hombre detrás de esto escapó. Xingxi asintió. ¿Cuántas heridas? Shen Li no respondió. No porque no quisiera, sino porque no podía. Quería decirle que su lesión no ponía en peligro su vida, que era más importante que no perdiera esta oportunidad de perseguir al autor intelectual. La reputación del reino de los demonios y el emperador demonio se basaba en esto. Ella no quería que su hogar fuera difamado. Xingxi sostuvo su muñeca para leer su pulso, como para proclamar su presencia. El hombre del templo rugió mientras corría hacia ellos. El ruido adicional de su gran cuerpo, pisoteando el suelo, solo hizo que a Xingxi le resultara más difícil leer el débil pulso de Shen Li. Xingxi miró al hombre del templo y con una expresión tan fría como el hielo gritó: ¡Piérdete! Todo movimiento cesó inmediatamente y las partículas del cuerpo que alguna vez revolotearon dejaron de moverse, quedando flotando en su lugar. Mientras tanto, el hombre del templo se quedó inmóvil, bloqueando a mitad de camino. Era como si el templo se hubiera detenido. Ser testigo del poder de las palabras casi hizo que Shen Li casi se desmayara. Miró distraídamente al Dios Supremo frente a ella. Ahora entendía cuán poderoso podía ser un hechizo pronunciado por los labios de Xingxi. Él volvió a escuchar su pulso. El lugar estaba tan silencioso que Shen Li podía escuchar su propio latido débil, pero acelerado. Sin embargo, decidió ignorarlo, tanto a él como a Xingxi, sin dar voz al cambio sutil. Xingxi no se dio cuenta. Todo lo que podía decir era que algo andaba mal con su cuerpo. Frunciendo el ceño dijo: «Ha sido envenenada». Shen Li podía ver su reflejo en sus ojos. Su boca estaba severamente magullada y su rostro estaba mortalmente pálido. Con voz débil dijo: «El veneno no puede hacerme daño. La persona culpable...». Shen Li apenas había terminado de hablar cuando los sonidos del canto resonaron en la habitación. Comenzó suavemente, pero luego subió de tono. El volumen hizo que Shen Li le doliera la cabeza e involuntariamente apretó los dientes. Xingxi pudo ver que algo andaba mal por su expresión. Preguntó con ansiedad: «¿Qué es?» «Sonidos», dijo Shen Li. La expresión de Xingxi se volvió fría. Era obvio que fuera lo que fuera, solo estaba apuntando a Shen Li. De repente, un ruido vino de detrás de ellos. Al darse la vuelta, Xingxi vio a un hombre con una cabeza parcialmente cortada que salía de los escombros de ladrillos. El segundo hombre, que Shen Li había aplastado hasta la muerte, cayó del cráter en la pared. Ambos hombres estaban cubiertos de sangre. Ignoraron la presencia de Xingxi, actuando como si él no estuviera allí, como si estuvieran obedeciendo la orden de alguien. Los dedos de Shen Li se apretaron, flexionándose inconscientemente cuando los vio. Intentó levantarse, pero Xingxi la mantuvo en su lugar, presionándola hacia abajo por los hombros. Habló con voz fría y severa: «¿Ya no deseas vivir?» Shen Li torció la boca ante sus palabras. «Es porque deseo vivir que debo levantarme y luchar». Xingxi frunció los labios. Un sentimiento que no podía controlar flotó desde lo más profundo de su corazón.
no se molestó en girar la cabeza, sino que simplemente dibujó una configuración de 5 puntos. Un fuerte sonido, como el rugido de la madrugada, estalló. El aire previamente contaminado se aclaró cuando el aire extremadamente limpio y puro fluyó en el cuerpo de Shang-Chi. Una luz brillante salió disparada y quemó todo a su alrededor, hasta convertirlo en cenizas. Yo te mantendré con vida. Chen-Li, mareada y confundida, sintió que un murmullo se elevaba en su corazón. No pudo resistirse a murmurar antes de desmayarse. Antes, Shang-Chi, no había nadie. El agarre de Shang-Chi sobre los hombros de Chen-Li se hizo más fuerte mientras la miraba. Era difícil medir su estado de ánimo por sus ojos oscuros.